No es cierto. ¿Qué tal, amigos? Estamos en otro episodio más. Porque siempre que digo otro episodio más, volteo a ver a Susana. Aunque Susana no sé ahora, porque me la cambiaron de lado. Es otro. Y tenemos un nuevo set patrocinado por Hasbro. Pues siempre dicen en los comerciales de niños, ¿no? Juguetes Hasbro. Y por eso te bajan el video, ¿no? Hoy vamos a tener la presencia de nuestra querida amiga, la gemela fantástica Zoom, nuestro godín de cabecera Melo, porque ya no es Ya eres invitado, ya no es un nórdico, un vikingo nórdico. Ah, claro. Ya solamente regresó a ser un godín más. Andamos estrenando look. Ya andamos estrenando look. Sí, ¿verdad? No habíamos grabado. No, habíamos hecho ahí unas participaciones con otros youtubers a nivel nacional, pero todavía no han salido. Pero bueno, hoy tenemos un episodio, no sé si llamarlo retro, Puede ser. pero vamos a hablar de nuestra primera vez Chan. de algo. Salud. Ah, sí, que pero empiecen. Regresamos Antes de que a empiecen. Saludcita Salud. con este jugo de naranja que nos patrocina. De manzana, ¿no? De manzana, es de O sea, manzana. ¿qué naranjas tan oscuras? De Güey, pues manzana. se echaron a perder, por eso nos patrocinaron. ¿Qué quieres que haga, güey? Cortesía de la Baticueva. Cortesía de la Baticueva. Sus bar. Susbar. Próximamente. Sus bar. Mis bar. Susbar. Mis bar. Ay, sí, mis Pues- bar. Ok. Bueno, hoy Dale, vamos a dale. hablar de las primeras veces. Ujú. No la primera, las primeras veces de alguna situación en la que nosotros hayamos tenido alguna anécdota, ¿no? Entonces, como evidentemente, como cada programa de estos últimos 27, 26, 27, 28, quién sabe. Este, me parece. Ajá. Como siempre tenemos obviamente un apuntador, hacemos un guión, tenemos la escaleta y obviamente sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a comenzar con su... Ahora que siempre estás comiendo. No, ese es Melo. También. Bueno, es que todos tenemos muchas primeras veces, ¿no? O sea, y seguramente nos faltan muchas primeras veces en muchas cosas. Pero una primera vez que fue como, no sé si llamarlo traumático, pero sí fue como muy incómodo. La primera vez que llegué a una escuela donde todo el mundo se conocía, o sea, literalmente todos se conocían, maestros, alumnos, personal, secretarias y demás, menos yo, o sea, yo era la nueva, ¿no? O sea, ella no se conocía a sí En misma. la O sea, se veía los pelos. hasta la fecha. Por eso, amigos, vayan a terapia. La escuela a la que fui, bueno, era secundaria y prepa. Entonces, obviamente le daban prioridad a los que ya habían estado en la secundaria para tener su lugar asegurado. Entonces, yo no quedo en las prepas para las cuales apliqué, lo cual, eso sí puedo decir, fue traumante. Y pues me mandan hasta casa de la fregada y pues ahí voy, ¿no? Y resulta que como todos venían de la secundaria, de ese mismo complejo educativo, vamos a decirlo así, pues yo era la única extraña, ¿no? Entonces, pues literal llegué a una escuela donde todo el mundo se conocía y yo no. Entonces fue la primera vez en la que sí sentí como un pánico escénico. De por sí con gente nueva estoy como muy tímida. Yo una vez que agarro confianza, bueno, ya es otro rollo, ¿no? Pero sí fue como la primera vez que me enfrenté a un montón de gente con mucho miedo. O sea, mucho miedo. Igual, por ejemplo, cuando es tu primer trabajo, tu primera entrevista de trabajo, ¿no? Que te da todo el miedo, que ganas de vomitar, te dan de los nervios. Pues así me pasó en la escuela. Digo, ya poco a poco todo el mundo me fue como cobijando y presentando. ¿Por qué te cambiaron de escuela? No, lo que pasa es que yo, o sea, ya iba a pasar a prepa, pero no quedé en ninguna de las prepas para las que yo hice examen. Entonces, digamos que el sistema educativo, no sé si a nivel local o estatal, cómo funciona o funcionaba antes, si no quedabas en las escuelas a las que habías aplicado examen, te mandaban una super lista de recorrimiento. Entonces, llenaban los espacios, digamos, Prepa Juárez, Oficial B, CBX 13,
Y los que no quedaban ahí, entonces los distribuían en todas las demás prepas. Entonces yo no quedé en ninguna, pero en ninguna. Entonces fue súper traumático porque vatos que no entraban a la escuela, que reprobaban materias, de esos quedaron en la prepa Juárez, en oficial, bueno, en oficial B, pero sí en otras prepas, hasta la Constitución. No, Ajá, y yo ni siquiera en eso entré. O sea, imagínense el tamaño. Bueno, para los que nos ven de aquí de Jalapa, ya se imaginarán el nivel de trauma, que no quedé en ninguna prepa. Entonces ni en el artículo me tercero. me mandaron a esa, que no voy a decir nombre, No, hombre. y pues ahí todo el mundo se conocía. Entonces fue la primera vez en la que yo me enfrenté. Era Ceferezo para jóvenes, ¿no? Allá por banderilla, ¿no? La ciudad de los niños. Fíjate que a mí me pasó algo similar. O sea, esa fue mi Tu primera vez mi de... primera vez en un mundo en el que todo el mundo se conocía y yo era la nueva, la extraña y fue horrible. Pero eso está bien complicado porque, por ejemplo, yo tengo una anécdota muy similar a la tuya, solo que lo mío fue en primaria. Cuando yo estaba estudiando la primaria, recuerdo muy bien, cuarto de primaria, en la primaria en la que se llamaba Escuela Primaria Vicente Guerrero, Pachuca, Hidalgo. Entonces, era un pedo entrar a esa primaria en Pachuca. Entonces, obviamente, por mis papás fue así, sí, ya, métela. Ahí estábamos, yo bien contento, primero, segundo, tercer año, cuarto año. Y obviamente, bueno, no sé, no soy maestro, siempre digo obviamente. ¿Cómo? Bueno, para no hacerles el cuento. Bueno, En los programas después sigue la historia. el punto es que, por lo que yo entiendo, los planes de estudio de nivel básico, primaria, tal vez secundaria, se supone que es el mismo plan de estudios a nivel nacional, pero creo que cada estado lo enseña de manera diferente. O una cosa rara, Debe ¿no? haber algunas adaptaciones, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque cuando yo estaba estudiando en cuarto año, en la mitad de cuarto año que estaba en Pachuca, pues todo muy chingón. Y un día pues mi papá nos dice, ¿sabes qué? En tanto tiempo nos vamos a ir a vivir a Jalapa. Y yo así acostado dije, Jalapa, no conozco esa colonia de aquí, cabrón. ¿Qué es un Jalapa? Ajá, yo así espero que no esté lejos de aquí, porque aquí vemos tortas de tamal bien chido, no sé. Y bueno, resulta que venimos a Veracruz. Venimos a Veracruz, llegamos a Jalapa y llego a mi primaria. Escuela ¿Qué se Primaria llamaba? José Azueta, aquí en el Rubiste, para los que son de Jalapa. Y de repente cuando llegamos, pues, yo siempre fui el chavito que las tareas, aunque no parezca, pero recuerdo que fue así de que llegué y tenemos un nuevo alumno, que no sé, y todos en su pedo. Para eso mi escuela en Pachuca era súper estricta. O sea, allá te sentaban conforme a tu número de lista. Básicamente te sentaban por apellidos, ¿no? ¿En qué te tocaba? ¿Al frente, en medio, atrás? A la mitad, porque soy G. González. ¿Tú dónde te sentabas? ¿Al frente? o Melo, atrás? casi Una mitad también. No, es que no sabemos cómo eran, pero allá en Pachuca así te acomodaban. No, aquí O sea, completamente diferente. A, B, C, Aquí bueno. las de 10 íbamos al frente. Bueno, es que allá en esa escuela, en esa primaria de Pachuca, casi todos tenían buenas calificaciones. Dilo. Y con todo y esos 10 no pasó a ninguna prepa. Exacto. Y bueno, Estamos hablando de primaria. esa primaria tenía sus cosas chidas, también sus cosas, pero ya era como más estricto el pedo. Entonces no podías llegar con el juguetito, ya ibas a estudiar, ¿no? Y si te veían con un carrito te lo quitaban y hasta que acabara el año te lo regresaban, ¿no? Eran muy estrictos, ¿no? Y llego aquí, todos están echando Era de desmadre. ejército. No sé, pero la neta sí estaba muy perro el asunto. O sea, ¿Era particular esa primaria? no, era escuela pública, pero imagínate el grado de lo que era estricto, que se entraba a 7:30 de la mañana. Y era una pinche puertota de madera que literal la tenían que cerrar entre dos personas. Estaba muy pesada. Entonces a las 7:30 se abría para que entraran y como si fuera trabajo, 7:15 la tolerancia, se cerraba. Digo, 7:45 se cerraba. Aunque el niño viniera ¿Pero en la corriendo... primaria entran a las 8? Allá se entraba a 7:30. Yo no me acuerdo. Allá se entraba a 7:30 y era un pedo porque
si eran 7:15, o sea, básicamente en lo que cerraban se podían clavar los niños, ¿no? Yo muchas veces así le decía, pero te cerraban, aunque el papá estuviera fuera, oye, estoy aquí, ni le abrían al papá, era muy estricto el Pero pedo. 5 o 6 niños perdieron sus bracitos. Seguramente, pero bueno, era muy estricto. Llego a Jalapa. Saludos a Y- los y- adultos. y- Manquitos. Y el niño viéndome así. Es más, choquenlas. Bueno, llego a Jalapa y los morrillos de mis compañeros traían que sus caballeros del zodiaco, traían pendejadas mías. Jalapa, Flor. Y yo así, para eso yo llego con mi pinche, casi me faltó la corbatita, ¿no? Y todos iban así con su desmadre, ¿no? Con el uniforme como quisieran. Y dije, está raro, ¿no? Eso sí, todos mamones, cabrón. O sea, nadie me quería hablar porque era nuevo, que la chingada. Oh. Y ahí vino el primer problema que ahora comprendo que me afectó un chingo en las matemáticas. Cuando justamente me tocaba la clase de matemáticas, porque en esa época, no sé cómo sea hoy en día, pero en esa época el maestro te daba todas las materias. Sí, sigue siendo igual. Entonces me acuerdo que dice, bueno, vamos a abrir su cuaderno de matemáticas y vamos a continuar con los quebrados. Y yo me quedé así de, ¿qué es un quebrado, güey? No. Pues es que los quebrados los íbamos a ver en la segunda mitad del año, de cuarto. Y estos pendejos lo vieron en la primera mitad. Ni tan pendejos, creo que estaban Sí. avanzados a ti. Pero cuando... ¡Punto para Jalapa! Nunca aprendí a hacer esas madres. Nunca supe que era... No fue un pedo. Estuve a punto de que me pelara matemáticas por eso, güey. Entonces fue para mí muy complicado porque evidentemente al cambiarme mi primera vez en otra escuela, pues obviamente era un plan de estudios muy diferente. Yo ya traía un estilo de estudio y de repente llego y me dan otro y... Es que lo ideal Medio año, cabrón. es que perdieras medio año, repitieras. Ay, sí, más pendejo yo. No. Para que entonces entraras en el plan de estudios Hubiera y sido. en el nivel de cuarto de Que lo acá. pierdan ellos, yo no sé. Y es Eso. por eso que no sabe los quebrados hasta ahora, ¿no? Te voy a decir algo, ahorita le toca cambiar las anécdotas, pero ahí te va. Yo recuerdo mucho que en la secundaria te enseñaban despejes. Ajá. A ver, 3x menos 6x Uy, le dices a la persona equivocada. entre 4x igual a tanto. Y yo una vez le pregunté a un maestro, ¿para qué, güey? No, es que esto no... Yo jamás he ido al pinche mercado a decirle, ¿me pueden dar una derivada de 6 tomates por 4x de pepino? Pero si despeja 2 huevos, Ajá. entonces te dan medio kilo de queso de verdad. Ajá, yo no sé por qué no lo aprendí. Pero bueno, Melo. Pues también ya empezaron con las primeras veces de la escuela, vamos a seguir con la misma tónica. Conforme, bueno, yo empecé a estudiar en una escuela desde el kinder hasta la secundaria, la misma escuela. Y conforme fue descendiendo el nivel económico de la familia, fue descendiendo el nivel de escuela. Nunca llegué a una escuela pública. Me voy con Dice, nunca llegué a una escuela pública porque teníamos tan poco nivel que ni el camión nos alcanzaba. No es presunción, nada más que no sé de lo que hablan ustedes. Güey, es el Estado de México. Es el Estado de México. Allá su escuela pública son las navajas y los asaltos. Güey. Entonces, yo, desde el kinder hasta la secundaria en un mismo colegio. Después ya tuvo que cambiar en la prepa a algo un poquito término medio. En la prepa Salle. Y era una prepa donde también había secundaria, entonces, como dice Susana, todos se conocían. Mis amiguitos, los López Portillo y los... Esos eran en la anterior. No. Ándale, síguele. En esta ya no tanto. Además, estaba cerca de la casa, entonces era la primera vez que además me iba caminando a la escuela. Y pues si llegué, era el nuevo, como dice Susana, respetando el uniforme, porque todavía usaba, en la otra usaba uniforme y en esta también. Es un suétercito muy feo, todo el uniforme era muy feo. Hugo Boss. No, ese era... Era Prada, dice. Todo el uniforme era muy feo y respetándolo, ¿no? Y pues con los demás compañeros que ya todos tienen confianza entre ellos, a lo mejor no con el profesorado porque pues es otro nivel, ¿no? O sea, ya es la secundaria prepa. Pero pues un nivel de confianza que en grupo les da confianza, es la redundancia. Y su apodo y... No, y la vestimenta ya más relajada, ¿no?
Entonces tú vas ahí, como dices tú, así con tu peinadito y Tu copetito. casi Sí, tu copetito. corbatita, porque se usaba una camisa blanca y el suéter, entonces pues había lugar a pensar que una corbatita iba a estar bien, aunque sea solo de De clip. Y al final te vas dando cuenta que no, y ya los vas conociendo, te llegas a integrar a algún grupo de los que ya existen. Ahí es donde empecé a tocar, por ejemplo, como persona. ¿Desde la secundaria? En la prepa. No, apenas en la prepa. Yo desde la secundaria, no sé eso. Como músico. Perdón. También Ah, de empezaste, tocadas a tocadas. empezaste la música desde antes. Yo empecé, supongo yo que tarde, ya tenía unos 15 años. Tal vez No, yo empecé a los 14, 17. Ah, bueno, estamos ahí más o menos. Después de terminar 2 años en esa prepa, la cosa económica todavía descendió otro escaloncito más. Y fui a dar el último año a otra prepa. A donde alcanzaba la limusina, ¿no? En esa prepa también iba caminando porque además mis papás se vinieron a vivir a Veracruz un año antes que yo. Dice, porque en esa época los caballos no pasaban por el periférico. Yo me quedé en casa de una tía y de hecho sí tenía que cruzar el periférico para llegar a la escuela. Estaba todavía más cerca que la otra. Pero en esa prepa ya no se usaba uniforme. Y entonces yo de verdad no sabía qué hacer para ir a la escuela sin usar uniforme. Porque obviamente las piedras no responden igual. No, o sea, Entonces, no vas, tenemos No. que estudiar. no estaba acostumbrado a planear Ajá. mi outfit Un outfit, claro. para ir a la escuela. ¿No les pasaba? Bueno, perdón que te interrumpa. En la prepa, esta que todo el mundo se conocía, los viernes era de vestir casual. No, bueno. Entonces, Sí. entonces era súper En la prepa me padre. tocaba. Era de civil. súper padre porque ya que los jeans, que el zapatito, que la ombliguera o hasta donde permitiera la escuela, ¿no? Pero era padre por una parte y por otra era como entrar en crisis el día anterior porque ¿qué me voy a poner? Pues aquí era lo mismo, pero todos los días. No Porque manches. si cuando usaba uniforme, a lo mejor muchos se acostumbraban que llegando de la casa te quitas el uniforme porque Sí. no vas a hacer mierda, ¿no? Claro. Pero ya no, porque no lo hacía mierda. Y si acaso me cambiaba, tenía un pantalón y tal vez 2 playeras que me iba campechaneando toda la semana. Pero igual no iba a hacer nada. Si tenía algún trabajo en la tarde, me iba directo de la escuela. Entonces usaba el uniforme en casa del amiguito. O los zapatitos, ¿no? O sea, También. regresaba de la escuela y los zapatitos de la escuela a su lugar y ya de ahí te ponías A ver. los zapatos. Vamos a salirnos un poquito del contexto de la primera vez, pero es que se me hizo muy interesante el tema de la escuela en esos años. Y les voy a... Paréntesis, el paréntesis. Corchete, paréntesis. Una corchera. No, corchete es musical. ¿Ah, sí? Hagan su programa. Bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan algunas reglas o restricciones que hoy en día, si obviamente las recuerdan, dicen qué estupidez, de las escuelas en cuanto a vestimenta, en cuanto a muchas cosas que pudieron pasar? ¿Como cuál? El hecho de que no te podías pintar las uñas, por ejemplo. O el hecho de que los hombres tenían que ir con el cabello corto. Fíjate que... O sea, ahora ya lo veo, en ese momento tenía mucho sentido por la educación que tenía en casa, por los maestros tan conservadores, o ni siquiera los maestros, sino los directivos, ¿no? Pero hoy por hoy, creo que ya todo eso está como fuera de lugar. O sea, el hecho de que una alumna o un alumno lleve las uñas pintadas no lo hace ni mejor ni peor alumno. Ni el cabello largo. Y a los hombres no los hacen ni menos ni mejores hombres o estudiantes si tienen el cabello corto o el cabello largo. O, por ejemplo, a mí se me hacía una reverenda estupidez que en esa prepa, aún en época de invierno, no te dejaran llevar pantalón. O sea, teníamos que estar a menos 30 grados en Jalapa para que te dejaran, una vez a la semana si acaso, a las mujeres llevar pantalón en lugar de falda. Entonces, el resto del invierno tenemos que llevar, pero mallas, pero el legging, pero entonces calcetas y otros mayones. Y caminamos así. Ajá, para conservar el uniforme de falda. O sea, se me hace una reverenda estupidez. Fíjate que a mí- ese tipo de reglas. A mí se me vienen a la mente dos cosas. Nunca las comprendí.
me daba mucho coraje en la secundaria y en la primaria que te decían, a ver, papás, estos son sus útiles escolares, y estas son las reglas para el siguiente año, y al niño le toca en tal salón, y esto es lo que se va a requerir para este nuevo ciclo escolar. Pero les recuerdo que 2 días a la semana tienen educación física, que por cierto el maestro era un vato que estaba así, y que lo único que hacía era de 3 vueltas a la 3 cancha. vueltas a la cancha. Y el vato, cuando terminábamos de dar 4, 3, 5 vueltas, 10 vueltas, estábamos así, y el vato estaba, ¿qué pasó? ¿Eso está bien? Es que los vi 10 vueltas, me cansé de verlo. Pero lo que nunca entendí fue el pedo que, güey, tenis blancos. Güey, si fueran... Que ahorita está muy de moda. Yo uso tenis blancos, me encantan los tenis blancos. En esos años los odiaba. Claro. Sin embargo, yo nunca entendí qué te hacía que trajeras tenis con una rayita azul, por ejemplo. Peor aún. Bueno, en la secundaria en la que yo fui, era, por ejemplo, si era jueves y tenías educación física, tenías que llevar tu uniforme normal y aparte tu pants y tus tenis. Entonces solamente te cambiabas para la clase de educación física. Terminaba tu clase de educación física y regresabas Por eso no se vayan, al porque el Ceferezo para jóvenes es muy estricto. Entonces se me hace una estupidez porque algún día se me olvidaron los tenis. Entonces tuve que tomar la clase de educación física con el pants y zapatos. Ah, bueno. O sea, Con zapatos. No, man. Fíjate, eso Es es un chiste. De Richard Harry. Te lo recomiendo. Eso se me O sea, hizo... güey, si tenías educación física el jueves, pues ya llegabas en pants y en tenis el jueves y todo el día andabas en Así pants y era. tenis. No, en esa secundaria, técnica número 97, Nunca ojalá voy a que decir los ya... nombres. Bueno, eso sí, de la prepa no. Ah, dijiste la secundaria. Ajá, de la secundaria, o sea, se me hacía muy estúpido que nada más usaras los tenis y el pants para esa clase. Entonces al rato toda sudada o todo sudado de la clase de educación física, te ponías el otro uniforme. Entonces, toda sudada y apestosa, te ponías la falda y el chaleco, bueno, la blusa, el chaleco, y me fue así de, ok. ¿Y dónde hacían eso? ¿En el baño? ¿O había vestidores? En el Teniendo que ir las baño. 97, No, cabrón. en el No, baño. imagínate un baño lleno de chiquillos en un lado y chiquillas en el otro, cambiándose. Y con el hoyito entre los baños. Y aparte, madreándote con la puerta y con las paredes, porque pinches baños chiquititos, ¿no? Entonces, y aparte diciéndole a la amiga, ¿no? Pero eso es Amiga, una- agárrame el suéter. Pero eso es una pendejada, la O neta. sea, Otra de las reglas que por me favor, imponían, escuela técnica 97. otra de las reglas que me imponían cuando te dicen, puedes llegar, eso era en la prepa, puedes llegar de civil el viernes. O sea, de lunes a jueves el pinche La prepa, uniforme sí. va, güey. Viernes es tu día libre, güey. Ujú. ¿Qué entiendes por libre? Con lo que quieras, también no vas a ir en traje de baño, ¿no? Ah, Y, o sea, no. y llegaba con un pantalón que era muy de moda, el pantalón que traía las bolsas aquí a los costados, y no me dejaban entrar porque traía bolsas a los costados, güey. Y yo siempre le dije al prefecto, porque un prefecto, no puedes entrar con ese pantalón así. ¿Por qué? Tiene bolsas a los costados. Y se van a desprender y van a hacer una matazón entre... Qué peligroso. Ajá, ¿no? es que las bolsas a los costados te pueden... Y traigo bolsas aquí en la parte de atrás y no tengo nada. Revísalas. No me dejaban. Tócale, decía. O sea, eso se me hacía una estupidez. ¿Tú? Ah, pero es que ahorita como sus escuelas no me lo eran vividas. No, seguramente sí tenían algo. Pues sí, van a decir, no puedes traer si no es un caballo árabe o un caballo de Zapatos raza Gucci azul. no, solamente Prada. Valenciaga. No, es que, o sea, el tema de los tenis blancos no era tema porque te vendían ahí el uniforme completo que incluía los tenis Panam. que eran blancos con el escudo de la escuela. Entonces, ¿En serio? Nike, No. Nike. A lo mejor era una marca pirata, no sé. Panam. Pero. El logo, tenía el logo. Con calma. Ah, ¿qué tal? Seleccionista de Panam. Y tenían el loguito de la escuela, entonces era esos o esos. Órale. Que en parte era más fácil, ¿no? Pues sé- sí, No claro. sé qué tan más caro, porque la verdad yo nunca me enteré, tendré que preguntarle a mis papás. ¿Qué pasa, el papá de Mela? Bueno, no te quería decir, pero es una sorpresa. Bienvenidos a... Primero sí. Papá. No, porque se enteraría que alguien se chingó su tripié.
Ahí cortas esa parte. Y voy a decir, no quería decirlo, pero después de varios años ya regresó de comprar cigarrillos. Ese es mi papá, no el de Melo. Ops, nos cachó. Pásale, don Susano. Don de Susanito. las películas. Bueno, entonces. Pues, por ejemplo, en la última escuela, la de ya no uniforme, pues ya se sentía una libertad enorme, ¿no? Ah, pero no te hicieras un corte de... No un molcano delgadito, no. Un molcanito. Ligeramente así, gruesecito, por aquí, por acá, sí, muy chingón. Cuando ya te habías hecho alguna vez uno delgadito así, ya te habías visto malandrín. Pues todo en México. Pero no te hicieras ese ahí porque eso ya estaba mal. ¿Y dónde dejaron entrar? Sí, pero con la recomendación de mañana. Y no todo el quiero mundo eso. siguiéndolo, ¿no? Así, te recomiendo que te crezca el cabello mañana. Para que no traigas ese corte. No, lo único que hice fue pues, cortarlo de atrás y ya nada más era aquí arriba, ¿no? Sí. Eso ya es la gran diferencia. Ajá, sí. Pues es lo que se me viene a la mente, no. Vamos a regresar para cerrar este programa. No es la primera vez. Vamos a cerrar con la primera vez, pero vamos a hacer un pequeño refill. Y no sé si va a llevar corte comercial porque no sé, estoy enojado por ese corte comercial. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Con un corte comercial, ok. Pues si dicen que le crece el cabello de un día a otro, porque yo me voy a enojar. Bueno, vamos a regresar en un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos. Porque vamos a hacer un refill. ¿Sale? Regresamos. Cepo Cero, Review Aficionado. Un espacio de charla, convivencia y buenos humos para disfrutar y conocer. De la mano de personas expertas y novatas. Todo sobre el mundo del tabaco. Cepo Cero. Estamos de regreso. Pues siempre voltaba Susana. Está acá. Tanta belleza, vaya. No es que puede. como tres lentes me reflejo. Jaque mate. Estamos hablando de nuestras primeras veces en algo. Pero, salud otra vez. ¿Por qué Salud, no? ¿por qué no? Pues sí. Porque pues para eso paramos, ¿no? Ah, No sí, creen yo me que, quedo con lejos. no creo que paramos para ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a decir? Porque ya no sabemos qué vamos a decir. Entonces vamos a seguir hablando de nuestro tema que evidentemente está muy bien planeado. Tenemos una escaleta desde Ya hace- va con la segunda parte del guión que nos aprendimos todos. Claro, o sea que todo el mundo leyó. Va Guillermo del Toro. Por eso se retrasó Pinocho, porque pues, obviamente no estaba apoyando en este proyecto. Pero bueno, primera vez. Elito, Pues vamos a pasar a temas laborales. Va. Empezando por mi primer trabajo informal, porque he tenido de ambos. Ok. Por la primera vez que cobré por algo en la vida, tendría yo unos 12, 13 años. Y con base en el ensayo y error, aprendí a imprimir en planillas de etiquetas. Entonces me puse a diseñar en Word y vender etiquetas para libretas y cosas así a otros compañeritos. Órale. Español, matemática. Pero lo interesante fue el ensayo y error, porque apenas tenía una computadora por primera vez, fue al final de como a mediados de la secundaria, por ahí. Y una impresora. Entonces sí me llevé varios tantos de hojas, practicando, haciendo mi plantilla de Word, de dónde debían quedar las cositas para que salieran justo en la plantilla de etiquetas autoadheribles. y ya me imagino a su papá así de, bueno, ahora sí vamos a imprimir nuestra declaración anual. Las hojas y la impresión, como 300 hojas. Que ya las va a perder de lado y lado. como en el plan de, es que ya nos van a faltan 6 meses, sí, pero hoy es el primer día. Igualmente el cartucho de tinta de la impresora, claro. Ah, sí. Claro. Y desde- así se ha definido el resto de mi vida, improvisar. Y lo seguimos haciendo. Hasta que salga. Exactamente, o sea, no es que este podcast se haya improvisado desde el capítulo 1. Hasta el de hoy. No, para nada. Ni en las entrevistas. Mi primer trabajo, ya de verdad,
de lo que estudié, porque también di clases en una prepa, pero ese fue un episodio de 6 meses, que no vale la pena. De 6 meses que le cambió La su vida. vida. Los 6 meses que le cambiaron la vida. Pero no en lo laboral. Después, o sea, ya la primera vez que llegué a mi trabajo de comunicólogo de verdad, Sí, ¿verdad? ¿A poco los comunicólogos somos de verdad? Somos unos niños de verdad. no, Guillermo, no tú, del Toro, ya está combinando aquí. Yo soy de la vaca. En este guión ya está metiendo cosas de Pinocho, se ve que sí estaba... Pues, se estaba mira, yo viendo. solamente sigo lo que me dijo él. No pudo estar con nosotros porque le dimos unos cuantos cervezas y se quedó allá. Pues sí, no, un niño de verdad, no, ni un comunicólogo de verdad, sino el empleo era de verdad. ¿Quién sabe? Antes ya había reporteado, pero la verdad era un portal que no tenía ninguna seriedad, o sea, podía hacer lo que quisiera y no pasaba nada, ¿no? O sea, todos los que están. O ese era uno nada más, uno de tantos. Uno de tantos que Donde hay. aprendí a inventar fuentes, a inventar notas, de hecho. ¡Ay, cómo! Cosas así de esas. ¡Ay, no! ¿A poco eso se ¡Eso puede? no se hace! Pero este ya era un trabajo de verdad, formal, en una dependencia. O sea, del ¿estás gobierno. queriéndome decir que sí existió Aldo Colosio? Existió Luis Don Aldo. Luis Don Aldo. El señor Aldo, sí. No, era un trabajo de real, con responsabilidad real. Y no tenía ni idea de qué se hacía ahí. Y pues todo fue improvisar. Mi primer salida, mi única labor era hacer una versión estenográfica. Que era, no sé. Creo que todo nos pasó. Entonces era de sentarme muy seguro en mi computadora, así como que, estoy abriendo cosas aquí, me estoy preparando para hacer una versión estenográfica, porque se Los necesita caminas. mucho. Tenía el Word abierto así con un chingo de palabras mal escritas y pasaba alguien. Clic. Nada, eso Cerraba, Busca camino. minimizar, buscaminas. duró unos minutos esa parte, nada más. Inclusive, ¿quién gana No, buscaminas, güey? ¿qué es una versión estenográfica? Google Web Sí, en pero eso. no. Es más, yo hubiera puesto cómo se juega buscaminas. Si lo googleé, no apareció. Y creo que a la fecha, si googleas, no hay una explicación clara de qué es. Ahí te va, te voy a interrumpir como siempre. Una de las primeras cosas que me pusieron a hacer en uno de mis primeros trabajos, que también fue en un medio, hablando de comunicólogo. Mi primer trabajo de comunicólogo fue en la radio. Mi segundo trabajo fue ser reportero. Pero como no tenía experiencia, solamente me ponían a hacer versiones estenográficas de entrevistas, ¿no? Si la chamba que nadie quiere hacer. Ajá, entonces me dijo, ¿necesito una versión así? Y básicamente, y puta madre, esto creo que no lo vimos, o si lo vimos en la escuela, yo andaba de pedo. Yo sí lo busqué, y lo único que encontré era, según yo, bueno, no según yo, según el internet decía, versión estenográfica, básicamente lo que tenías que hacer era transcribir tal cual el audio, tal cual, así. Entonces ya cuando lo terminé de transcribir, se lo paso y me dijo, oye, ¿qué pasó con esto? Pues ahí está la versión estenográfica. ¿Cómo voy a pasar esto? Pues tú me pediste versión estenográfica, ahí está. A ver, fulanito de tal, dice esto. Buenas tardes, veracruzanos. Camino por aquí, viene por acá, ¿y esto qué? La versión estenográfica es eso, según. Pero en el sentido estricto, eso es. Sí, una versión o sea, estenográfica. yo también hacía eso. Sí, claro. Y un día me Sí, dijeron, claro. y le dije, a ver, eso es una versión estenográfica, entonces mejor dime que interprete la versión que tú me estás dando en audio. O una versión estenográfica Corregida. pues. corregida, Sí. editada. Porque editada, yo mejorada. estaba haciendo mi chamba bien. Sí. Que pase ese jefe tuyo. Bueno, Memito ya quemó parte de mi historia. Lo que seguía inmediatamente Era eso. era echar un ojo así discreto al de al lado a ver qué chingados estaba haciendo, porque tenía la misma labor. Y los dos estaban con las buscaminas en putiza, ¿no? No, él ya tenía rato ahí, un viejo amigo de Susana, Sweet Number. Ah, es mi nombre. Claro, claro. Saludos. Entonces ya pude ver qué era y ya lo hice, y pues sí, de hecho todo el tiempo que laboré en ese lugar las hice así.
¿Servían o no servían? No sé, porque no sé para qué las querían, pero había que hacerlas. ¿Revisaron lo que tú hicieras? Probablemente no. En el bienio de una persona, sí. Sí teníamos 2 compañeros que terminaron hartos de la vida de revisar transcripciones. Claro, es el trabajo más Más tedioso. porque, o sea, está tanto la persona del Sí. como la persona que, saludos a la misma persona amiga de Susana, que escribía lo que se le ocurría, lo que él había entendido de Sí, la claro. situación. Y entonces Rellenando los espacios en escribió otra cosa. Si él había dicho yo vine aquí porque yo escribía la mamá y él solo ponía vine a comer, Ah, por ejemplo. bueno, es que esa diferencia es la experiencia, ¿no? O sea, lo que te da la experiencia de... Sí, pero yo estaba en este lado y él en este, había que estar aquí. Al final creo que deberían de sacar el concepto de versión estenográfica, porque la versión estenográfica era eso. Sí, o sea, estamos en el entendido de que es tal cual. O Estamos en sea, transcripción, pero nos estamos desviando a una clase de otra sí, cosa. bueno, sí, eso... Ah, quiero eso- sacar el pintarrón aquí. El punto es de hecho, que tengo uno acá. mi primera vez en esa oficina fue solo pues, observar qué hacía el otro porque no tenía ni idea. En resumen, lo que, como dijiste tú, ¿lo habéis visto en la escuela? No, no lo viste en la escuela, ni lo verán en la No. escuela. Saludos a Zaira y a Lo que se Javi. hace en una oficina, ¿lo verán en la escuela? No, tampoco. No. Lo que tienes que hacer es echar ojito al de al lado, a ver qué está haciendo y ya. Y ahí aprendes, esa es la mejor escuela. Fíjate, mi primera vez, yo iba a contar una anécdota de mi primer trabajo informal, pero ahorita que mencionaste de medios, creo que esa está más divertida. Cuando yo salgo de la radio y salgo de este medio que les digo, que se llamaba, pues ya no existe, se llamaba Cero Veracruz, medio que se inventó alguien de gobierno, ¿no? Ya sabes. Entonces, cuando termina esa madre, pues ya, ay, ¿no? Yo me voy a trabajar a ABC Radio con el extinto, mi buen amigo, donde quiera que esté, Iván Fortuny, y empezaba a hacer, yo hacía las voces en off de radio. O sea, todo lo que salía en el noticiero de la mañana o de la tarde era mi voz, ¿no? A ver, las voces de Omar, ¿no? De esos años. Qué bueno que aclaras. De esos años, pues. Y por azares del destino, ellos me contactan con el doctor Carlos García Méndez. Oye, que es el rector de la UCE aquí en Jalapa. Hay oportunidad de que te vayas a Acrópolis Multimedios. Esa fue mi última chamba de maestro. Todavía existirá. Sí, digamos que es la escuela la escuela para la escuela. Ok. Ajá, entonces yo llego y me recibe el jefe de ese entonces, el buen, y le mando un saludo, el buen pollo a Ezequiel, si te acuerdas de Ezequiel. Estuvo con nosotros en la organización pasada, un güero que estaba... Sí, chino, pero- Ah, sí. Bueno, ok. llegó él y yo llegué recomendado de un amigo, pero fue así como de menos, conozco a tal persona, conozco a Susana, ve y dile que vas de mi parte. Y Susana así de, pero bueno, yo lo recibo, ¿no? Pero pásale. Entonces, te lo juro, me pasó saludos a Ezequiel, de verdad le tengo mucho gratitud por la oportunidad y sobre todo porque pues, si el vato tiene alguna enfermedad de azúcar, probablemente yo sea la ocasión ese Ay, día. Dios mío. Porque, pues ahí te va cómo llegué a Acrópolis. Yo venía de ser reportero. Énfasis en el... Sí, o sea, hay que saber esto, ¿no? Yo venía a ser reportero y hacía ciertas ediciones en la página, que pues las ediciones de ese entonces nada más era subirlos a un como cuadrito de texto y darle guardar para que se vieran en la página. Y era todo. Y yo llego allá y a mí nada más me dijeron, necesitan personas. ¿Eres comunicólogo? Vete para allá. Y yo llego, hola, ¿qué tal? Y Ezequiel me acuerdo que llegó, hola, yo soy el director de noticias de Acrópolis Multimedios. Ah, hola, mucho gusto, señores. Y me dice, ¿vienes de parte de fulano? Sí. Necesito gente como camarógrafo. Y yo así de... Y en mi cabeza fue así de... Y tú, ojalá lo encuentren. Y me dice, sí sabes, ¿no? Y yo, sí, claro que sí sé. Por Yo, supuesto. de pendejo, le voy a decir que soy pendejo, ¿no? Entonces me dice, muy bien, pero necesito hacerte una prueba, pero pues ya es tarde, no te puedes ir ahorita con un equipo y no te puedo mandar, porque según Ezequiel es muy profesional y le sabe mucho a todo ese pedo. Sí, es profesional. Entonces me acuerdo que agarra y me dice,
sí sabes usar las Panasonic P2, algo así, no me acuerdo cómo era el modelo. Y yo, sí, claro. Y me dice, mira, vamos a hacer esto. Vete a hacer unas pruebas de cámara, de tomas, me las traes, las evaluamos, si las haces bien, estás dentro. Yo, no hay necesidad. Y acto 2, saca una cámara como de este Ya vuelo. imagino a Memo. Voy a probar la cámara. No, o sea, saca una cámara así. Las hago, sí, claro. Me da la cámara y yo así de, un güey de la nada que llegó ahí, digo, vengo a pedir chamba, ¿no? Y voy saliendo con la cámara y el poli en la entrada se me queda viendo y me dice, ¿a dónde? Y sale y dije, no te preocupes, vas a hacer unas pruebas de cámara y todos se quedaron así como de, me voy. En realidad iba a empeñarla. Salgo de la cámara. La oficina estaba donde hace muchos años era TV Azteca Veracruz, en Ánimas, hasta atrás. Me voy caminando, hago así, me pierdo en una esquina, me siento y hago así de, puta madre, ¿cómo sirve esta chingadera? Entonces, lo que hice fue sacar mi teléfono y buscar el modelo. Como se entiende, obviamente tenía cómo se usaba más o menos. Yo tenía ya las nociones de lo que era como una cámara, ¿no? Entonces ya más o menos lo aprendí a hacer. Le mandé un mensaje como, oye, ¿qué tal esto? Sí, güey, tal. Pero te estoy hablando de que en todo ese tutorial que me aventé y en lo que me decía mi amigo me tardé como 40 minutos, una hora. Échale otra hora en las ceras, pues ya eran como 2 horas y media. Ya, yo voy de regreso ya con mis imágenes. Para eso me encontré una pinche obra negra. Y el nuevo jefe, seguro que Guillermo está haciendo un documental. No, llego y llegué a patrullas afuera y todo el pedo. Y el vato así cuando me ve llegar así con la cámara me hace, güey, no me lo tomo, yo pensé que te había robado la cámara. Yo, ¿por qué, güey? Es que yo la cagué, ¿cómo le doy la cámara a alguien que no conozco, que no me dijo? Primer día, además. Y yo así de, no, aquí está lo que me pediste. Lo que pasa es que fui a hacer una investigación de cómo se hacen las casas. ¿Cómo? Sí. Y tenía fotos, videos de eso. Lo revisó y pues me habían salido chidas y dice, no, está chido. Pero el vato estaba así de, pues imagínate una pinche cámara de como 50,000 baros que se la dio un güey que nada más llegó. No. Y me quedé hecho un bebé. De ser fotógrafo terminé siendo el jefe de información de él. Cuando salió Yamir. Entonces, no, estuvo. Saludos a Yamir. 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 Pensé que dijiste Yamir, perdón. No, Yamir. Ok. También somos Yamir. Olvídate, saludos, Yamir. Entonces, esa fue mi primera vez en una chamba de esa. Hasta ya me estaba estresando Y ya. en su casa si quieres decir, esta fue mi primera vez cuando empecé a tomar para el azúcar. ¿En qué cabeza cabe, Pero no? es que, sí, o sea, por ejemplo, yo hice mi servicio social en TV Azteca y digo, ya era personal que trabajaba ahí de años. Ahora sí saludos a Yamir. Y ahora sí saludos a Yamir. Y ¿Y tenía que firmar? Tenés que firmar qué equipo te llevas, hasta el cassette, güey, hasta el cassette. A mí me dieron todo. Tenías que firmar todo. Entonces me extraña mucho. Yo se lo fue a las 4, obviamente, ¿no? Porque evidentemente tenía un chingo de experiencia. Porque digo, en todos los medios o dependencias o oficinas, si no es tu equipo, tienes que firmar una responsiva al salir y al regresar para ver que el equipo que usaste está en las mismas condiciones, ¿no? Pues así. Wow. Ya se fue el tiempo, ¿no? Tu anécdota, ¿no? Vamos a cerrar con la anécdota de la gemela fantástica. Gemela fantástica. En una palanca para el baño, que no se rompa. Que me iban a conseguir y que no lo hiciera. Pero bueno. ¿Eso crees tú? El plomero. El plomero. Me falló el plomero. Plomero, me fallaste. Sí, obviamente es nuestro seguidor el plomero. Y el plomero aquí en la puerta así de... Híjole, pues he tenido muchos trabajos. El primero. Muchos formales e informales. El primero fue en mi mamá, o sea, mi mamá es contadora, ¿no? Llegó a ser, el top de su trabajo como oficina, pues, fue ser gerente, ¿no? De una empresa muy grande. Pero, pues, mi mamá era y es y será muy proactiva, muy emprendedora, ambiciosa. Entonces, adquiere una farmacia, se la traspasan.
Y digamos que en la tarde, noche, entonces ella se hace cargo de la farmacia, pero tenía personal durante todo el día y demás, ¿no? Entonces se le hizo buena idea que los sábados, para que su hijita no estuviera pensando en malas cosas y estuviera ahí de flojonazo en su casa, pues atendiera a la farmacia. Digo, siempre estaba otra persona, ¿no? Porque pues medicamentos y cosas así, ¿no? Pero pues de repente si tú me pedías un desenfriolito, bueno, pues yo lo puedo despachar sin ningún problema. En la D. Entonces, la verdad es que fueron muchos años, o sea, tuvo la farmacia más de 10 años fácil y llegaron, entre la familia y los tíos llegaron a tener 3 farmacias. Y yo durante mucho tiempo trabajaba ahí los fines de semana y en vacaciones, nada de que, se lo comentaba una amiga hace poco, ¿no? Mis amigos, pues, que se iban al cine o que echaban flojera todo el día o qué sé yo, se levantaban bien tarde. No, yo en vacaciones me iba a trabajar a la farmacia. Y era ahí como una especie de trueque con mi mamá, ¿no? Ya sea que me pagara el cine o algún gustito, cosas así, o a veces sí me daba pues que unos pesitos, ¿no? Pero Metanfetamina. pero algunos alcoholes. Pero la verdad es que, digo, no lo disfrutaba porque pues de chavita lo último que quieres hacer es trabajar, ¿no? Los sábados en las mañanas o tus vacaciones. Pero la verdad es que hoy por hoy lo agradezco porque fue un empuje al mundo laboral, aún cobijada por mi familia, pues bien fuerte y bien necesario, ¿no? Entonces mi primer trabajo fue ese. Fue trabajar en la farmacia, aprenderme, incluso me aprendí compuestos de las medicinas, o sea, ya en la Pues me aprendí compuestos, esto no lo puedo mostrar con esto porque me apendejo. Hacer, por ejemplo, pedido de medicamentos, nos íbamos a convenciones de farmacéuticas, o sea, fue una cosa muy loca. Porque de hecho en algún momento de la vida, no precisamente por ese trabajo, pero yo consideré estudiar para química, ¿no? Entonces la verdad es que entre que ya sabía unas cosas de medicamentos y demás, repercusiones, síntomas, cada cuánto te lo tienes que tomar. Porque había unos libros, Sí, te dicen. PLM, que venía un montón de información, entonces yo me los chutaba, ¿no? Entonces consideré estudiar química y obviamente no se hizo. Y pues ese fue mi primer trabajo. La verdad, no estaba agradecida en ese momento, ni era divertido, pero ya después mi perspectiva cambió, ¿no? Dije, al final de cuentas, si la cago, pues no va a ser como un trabajo ya formal o de lo que estudiamos nosotros, ¿no? Si la cagaba, digo, no era más como que mi mamá me dijera, híjole, hija, pues, cobraste mal aquí, o el medicamento no sé qué, o acomodaste el desenfriol con otra cosa, ¿no? O sea, no pasaba más de ahí. Y bueno, ya, por ejemplo, para la universidad, ya era un asunto de vender entre mis compañeros los condones y lubricantes y un montón de cosas, ¿no? No mames, chiquitos y con lubricantes. Entonces, bueno, ya era una cosa como divertida, ¿no? De, Simón, el fin de semana voy a la farmacia, los compro y te los traigo a la escuela, ¿no? Sin problema. Para que la siguiente semana en la tarde de estar en un... Para eso les querían, cabrón. Pues amigos. Pero todo muy sano, pues, ¿no? Pues amigos, estamos llegando al final de este nuevo episodio más. ¡Otra vez todo! ¿Por qué no salió? O sea, Guillermo del Toro no está haciendo las cosas bien. Hay que darle hockey. Hawkeye. Hockey. Ah, bueno. Cocal, Hockey. cocal. Hockey. Amigos, estamos en el final de este episodio y espero que nos sigan viendo. Viene una entrevista muy interesante como las que hemos estado manejando, pero la que viene va a estar muy cabrona y es un tema muy interesante. Ya está a punto de cerrarse, más nuestras babosadas de siempre, así es que suscríbanse, compartan, vean más de 20 segundos del video y cualquier cosa ya saben, en la cajita de comentarios. Saludos a todos los que hemos mencionado el día de hoy. Yamiri, Saludos a Jenny. persona muy importante en el video de hoy. Entonces, el amigo invisible, que voy a saber quién es ahorita que cortemos. Sin nombre, ahorita chismeamos.
chismeamos. Y yo le Por cierto, él fue mi primer jefe en mi primer trabajo como medios. Ah, no sé. Puta. Saludos, luego te O sea, decimos a lo quién mejor no eres. estamos hablando del mismo. Probablemente. Entonces te voy a tener dos chismes ahorita. Pero bueno, nos estamos viendo la próxima semana y un saludo para todos. Bye. Dios.